¿líder de alabanza o un pastor de adoración? Tras 14 años de servicio en el Ministerio de Alabanza, tuve la oportunidad de poder experimentar esta gran pregunta. ¿Sabes? En las iglesias tienen distintos conceptos. Algunas iglesias piensan que el que tiene que ser el director de alabanza o esta persona que guía debe cantar bien. Otros opinan que no necesariamente debe cantar bien, puede ser solamente una persona que dirija las canciones. Es más, para algunas personas la alabanza de por sí es solamente un relleno para un programa. Para algunos pastores es un tiempo adicional para poder pulir y estar preparados para su prédica. Para algunas personas dentro de la iglesia es un momento incómodo que los hacen cantar, es un momento en el cual los están haciendo cantar a la fuerza para prepararlos para el sermón, siendo parte de la alabanza algo menos importante y más importante del sermón. Y para algunos músicos es un podio o una oportunidad en la cual ellos pueden mostrar que son muy hábiles para con sus voces o instrumentos. A medida que fui observando estos detalles, me di con la sorpresa de que hubo un problema mayor. Y es que muchos directores de alabanza están constantemente pensando en retirarse de los ministerios de alabanza. ¿Y por qué se debe esto? Bueno, algunos de ellos comienzan a calificar de que no se necesita el uso de dones dentro del ministerio de alabanza. Otros están comenzando a pensar de que quizás es algo tan monótono que ya no tiene sentido para sí el seguir en el ministerio y terminan agotándose y terminan renunciando a ese ministerio. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros? Bueno, ¿qué podemos hacer para que ellos no abandonen y menosprecien esta labor? ¿Qué podemos hacer o qué se necesita para aquella persona que va a dirigir a toda una congregación a cantar? ¿Se debe ser un pastor o solamente tiene que saber cantar? Recuerdo que un pastor en un servicio de alabanza, al bajar, me dijo, gracias por liderar este servicio de alabanza. ¿Sabes? Yo me pregunté, ¿liderar? ¿Cómo es liderar? Bueno, esto es algo muy importante. ¿Sabes? Es mucho más que divertirme o es mucho más que tocar cosas o canciones que son populares o hacer que la gente se comprometa emocionalmente o incluso escoger un par de canciones. En sí, en la Biblia no vamos a encontrar implícita la palabra líder, pero sí pastor. Y tú dirás, ¿ser un pastor de alabanza? ¡Wow! Tú dirás, pero esto es muy difícil. Es muy difícil porque estás pensando en estudios bíblicos, seminario, estás hablando de vivir a tiempo completo, estás comenzando a pensar inclusive en tu pastor, estás pensando cómo él trabaja y tú dirás, pero yo no puedo llegar a ese nivel. Bueno, sabes, no puedes ser igual a tu pastor, pero es necesario que pienses como un pastor. Por eso vamos a ver algunos roles externos que un pastor de adoración debe tener. Uno, debe alimentar al rebaño. La palabra del Señor dice así. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 2. Apacentad la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino ánimo pronto. Esto es dar pastos frescos, es alimentar a la grey, llevar al pueblo a poder comer alimentos sólidos que los lleven a madurar. Y lo que les va a ayudar a madurar es la palabra del Señor. Dos, guiar al rebaño. Como dice en el mismo texto, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Este aspecto implica guiarlos hacia una dirección clara. Tres, cuidar el rebaño. Este es el trabajo de un pastor. No dejar que su gente vaya divagando por vientos de doctrina por aquí, por allá, o por corrientes de alguna cultura, sino enseñar los caminos del Señor. Recordemos que hay todo tipo de doctrina en cada alabanza, por más genial que pueda sonar.
4. Ejemplo al rebaño. Como dice en Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y esto implica ser ejemplo. No solamente se trata de estar transmitiendo y que no hayas experimentado personalmente tener una relación con el Señor. Ahora vamos a ver cuáles son los roles internos del corazón de un pastor de adoración. 1. Debe ser fiel. La palabra dice, así pues, tengamos los hombres por seguidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hablando de un pastor de adoración, un líder de adoración debe ser fiel. Estamos llamados a ser fieles. ¿Y fieles en qué? Bueno, en administrar los misterios que se nos han confiado. Esto es el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. Y así, mientras nos paramos frente a la gente, podemos pensar en algunas alternativas. Algunos van a poder pensar y decir, yo soy una estrella de rock, un artista, y hago que la música sea muy bonita para que la perciban otros. O quizás pensarás, yo soy solamente un administrador, una persona de negocios que simplemente está haciendo las cosas. Estoy participando en el engranaje de la máquina de la iglesia y esto es todo lo que tengo que hacer para que siga funcionando. O puedes pensar en sí mismo como alguien a quien se le ha confiado los misterios de Dios, que es el Evangelio, la palabra de Dios. Y quiere pastorear a esas personas con esos misterios. Quiere administrar esos misterios de tal manera que oirás al Señor decir, bien, buen siervo y fiel. Debo mencionar que esa es una gran carga dentro del corazón de muchos pastores, que los líderes a lo largo de los años que están dentro del ministerio de alabanza ven esto como una carga y se amargan o se queman, padecen de depresión y bajan su rendimiento. Debemos recordar que este es un privilegio, el saber que este privilegio de cuidar las almas de las personas de la manera en que Dios se ha ocupado en mí a través del Evangelio, de su palabra y de los que me rodean. Y al recordar ello, esto ya no es como una carga tan grande o una presión que nos lleva al agotamiento. Ahora lo veremos como lo que nos da vida y que nos da propósito de ser, cuidar el rebaño como pastores. Para concluir, recordemos que no solo somos cantantes, directores de alabanza, sino es necesario tener la mente de un pastor, la mente de Cristo. El ser un pastor que se apasione no solo por cantar o enfocarse que bonito suena, sino a alimentar, guiar, cuidar y ser ejemplos a la iglesia del Señor. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.